Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro estudio de los días martes. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Les mando un saludo. Vamos a estar viendo el tema de la santidad y qué bueno que nos acompañas, qué bueno que nos escuchas, que nos puedes estar viendo, que te conectas para aprender más, para conocer más, para adentrarnos más en la palabra de Dios, que sin duda la palabra de Dios es de gran bendición para nuestras vidas. Es un gusto estar con ustedes y veamos hoy el tema, vamos a ver el tema de la santidad y vamos a tratarlo desde la perspectiva bíblica, de qué nos habla la Biblia acerca del tema de la santidad. Y digo esto ¿por qué? Porque escuchamos de muchas fuentes, de muchas maneras, o incluso nuestra misma cultura, en este lugar donde nosotros vivimos, tenemos una idea preconcebida de lo que es la santidad. Muchos de nosotros creemos que la santidad es para cierto grupo de personas, para personas solamente que Dios las llamó a ser santos. Y no está tan errado, pero cuando lo vemos más a fondo de la perspectiva bíblica nos vamos a dar cuenta de que esta oportunidad está abierta para todos los hijos de Dios. No solamente para algunas personas que nosotros creemos santas o que creemos que están capacitadas para tomar ese título de ser santos o de entrar en un tiempo de santidad. Creemos que solamente el pastor, el líder de alabanza, creemos que los diáconos o personas escogidas nada más son llamados a ser santos. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos habla la palabra de Dios? Hay incluso algunas religiones que tienen a personas escogidas, santas, que son las que los dirigen, que son las que los llevan en un camino, el cual es una religión, el cual es un camino que ellos creen que va a ser de guía, de guianza espiritual para sus vidas. Pero la verdad que Dios nos habla en la palabra de Dios que la santidad es para los hijos de Dios, para todos los hijos de Dios. Incluso hemos escuchado que hay santos, que incluso el Papa, no sé, en diferentes ámbitos escuchamos acerca de la santidad y creemos que ahí va enfocada la santidad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Como lo dije ya en repetidas ocasiones, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla y nos dice, sed santos como yo soy santo. Esto quiere decir que nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad, tenemos esa indicación de parte de Dios que seamos santos. Así dice su palabra, sean santos como yo soy santo. Esto quiere decir que Dios nos habla y nos invita a que podamos practicar eso tan preciado que es la santidad. No nos dice sean milagrosos o sean omnipresentes o sean omnipotentes o sean divinos. No nos llama a esa invitación, nos dice sean santos. Quiere decir que es algo que nosotros podemos hacer, quiere decir que es algo que nosotros podemos lograr. Y en esta serie de estudios que vamos a estar llevando los días martes, vamos a tener esa ayuda, a tener esa guianza, a tener ese apoyo de la palabra de Dios para aprender más acerca de este tema tan importante que es la santidad para todo cristiano, para todo creyente. Así que acompáñanos en esta tarde para escuchar este primer tema que vamos a estar exponiendo el día de hoy y lo he titulado Las apariencias engañan. Acompáñanos en esta tarde, es un gusto que te estés conectando, que nos estés escuchando y ponte listo para escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Para este estudio, hermanos, vamos a tener como base la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Es la traducción que vamos a estar usando para una manera más sencilla de ver los versículos, la palabra de Dios. Me gusta mucho esta versión porque traduce ya del griego directamente al español para que lo entendamos mejor. Así que es lo que vamos a estar usando y es lo que vamos a leer. Nos vamos a ir a la Biblia, 1 Samuel 16:7. Vamos a empezar a leer desde el versículo 4 y vamos a ver una historia acerca de una persona, la cual fue David. Y me gusta para esta serie de estudios, vamos a ver y vamos a estudiar la vida de algunos hombres de Dios, algunas personas que fueron usadas por Dios y Dios los llevó y los llamó por haberlos escogido, por su corazón, por características que Dios eligió de ellos, pero
vamos a ver este tema muy importante que es la santidad a través de la vida de personas que como tú y como yo están queriendo, tratando de agradar a Dios, aún con sus errores, aún no siendo perfectos, porque a veces confundimos la santidad con la perfección, con ser perfectos, pero perfecto solo es Dios. Así que por eso quise escoger a personajes bíblicos que pudiéramos aprender de ellos, aunque con sus errores, aunque con sus fallas, con sus diferencias, con lo que hayan sido, como tú y como yo. Aún así, personas fueron llamados personas conforme al corazón de Dios, así como fue la vida de David. Así que vamos a estudiar una historia en la palabra de Dios, y acompáñame ahí a la escritura en 1 Samuel 16:4. Dice: así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después, Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Esta es una historia de cuando David fue escogido, ungido como rey. En ese tiempo estaban buscando una persona que tomara el lugar de rey en ese tiempo. Y ¿cuáles fueron las cualidades? ¿Qué fue lo que se fijó Dios en David? Y para tomar el punto base para lo que es el tema que estamos viendo, que es la santidad, un punto muy importante que debemos de saber para llevar una vida de santidad es que Dios mira el corazón. Y si nos vamos al versículo 7 de este capítulo 16 de Primera de Samuel, podemos ver lo que Dios le dijo a Samuel. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Esa es la base muy importante que vamos a aprender el día de hoy, que no es por las apariencias, ¿sí? Porque las apariencias engañan. Dios mira el corazón. Dios lo que busca es tu corazón. Dios lo que busca en una persona es su corazón. Este punto es tan importante que cuando Samuel vio a la primera persona, al primer hijo, lo escogió por cómo nosotros miramos, por cómo nosotros podemos escoger a alguien, por cómo nosotros podemos diferenciar a alguien, o por lo cual nosotros nos vamos, ¿verdad? Por las apariencias. ¿Por qué? Porque lo vio por cómo era, que era de gran estatura, era alto, por las cualidades que haya tenido. Pero ¿qué cualidades tenía David que se diferenció? ¿Sí? Fue una persona que se escogió por tener un corazón conforme al corazón de Dios, una persona que tenía esa cualidad.
que tenía un corazón grande, que tenía un corazón dedicado a Dios. Como tú y como yo, nosotros también podemos dedicar nuestra vida, nuestro corazón, esa parte de nosotros, apartarla para Dios. Y eso es lo que tenía de importante David. Y nosotros podemos ver en nuestro ámbito donde nos movemos muchas situaciones en las que podemos ejemplificar esta situación que pasó aquí en esta historia. Por ejemplo, yo recuerdo una anécdota cuando a mí me tocó trabajar en una ferretería, y yo me acuerdo que contrataron a una persona para el área de almacén, la cual esta persona tenía que hacer esfuerzo, tenía que cargar, tenía que entregar a los pedidos, cemento, varilla, cosas de construcción, y tenía un troque para desarrollar esa actividad. Y cuando iban a escoger a quién contratar, había una persona grande, fuerte, y tú por el simple físico podías ver que pues esa persona iba a desempeñar un buen trabajo. Y también al mismo tiempo llegó una persona chiquita, una persona bajita, chiquito y con muy buena actitud. Entonces el patrón contrató a las dos personas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la persona más alta, más robusta, más fuerte, no por esas cualidades físicas, no por eso se quedó en el trabajo. ¿Por qué? Porque no era lo suficientemente responsable, no tenía una buena actitud, como muchas cualidades que no servían para desempeñar ese trabajo, y las cuales eran menos fuertes que las cualidades que él tenía de físicas. Y cuando vimos a la otra persona, él era una persona que le entraba al trabajo, como decimos, que tenía toda la energía, que tenía todas las ganas, que era responsable, que siempre llegaba a tiempo, que tenía un gran corazón de servicio, que tenía ganas de superarse, que miraba su trabajo como lo máximo. Y esa persona tenía esa cualidad, y cuando lo miraban, de hecho lo miraban que iba manejando el troque, eso es una anécdota, iba manejando él, y cuando lo miraban en las calles nos preguntaban siempre en la ferretería, oye, ¿y su troque? ¿Y el troque fantasma? ¿Y cuál troque fantasma? Decíamos, es que no se ve la persona, porque como estaba muy bajita, nada más se miraba el volante y la persona que iba manejando no se miraba. Esa es una anécdota, pero como esa persona igual se quedó en el trabajo, así con sus aptitudes, lo que él tenía pequeñito, él logró quedarse en esa compañía, se quedó en ese trabajo. ¿Por qué? Porque tenía un corazón de servicio, tenía algo diferente, algo que lo diferenciaba de otros. Con ese ejemplo podemos ver cómo se diferenció y cómo escoge Dios a David, ¿sí? Por su corazón, porque él no ve lo físico, no ve otra cosa, sino ve el corazón. Y de esto es muy importante para hablar el tema de la santidad del corazón, que Dios ve el corazón, que nosotros lo podamos ver. ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca de eso? Podemos ver lo que habla el hijo de David. Años después escribe un proverbio muy hermoso que dice, es Proverbios 4:23, dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Te lo leo otra vez, es la Nueva Traducción Viviente. Comúnmente este versículo tú lo vas a conocer, pero Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Así como la vida de David, esta decisión de cuidar su corazón para Dios, lo diferenció de todos sus demás hermanos. Y eso le costó que su vida tomara un rumbo totalmente diferente. Eso le costó una gran bendición para su vida. Así como para nosotros, cuando nosotros nos enfocamos en cuidar nuestro corazón, nuestra vida puede tomar una situación diferente. Cuando a veces pensamos que todo va de una manera pesada, de una manera difícil, y tarde que temprano Dios ve tu corazón y Dios te llama y Dios te habla y Dios toma las circunstancias de tu vida para llevarte por el mejor rumbo que tú puedes ir. Te quita temores, te quita miedos. El dejarle tu corazón a Dios, el apartar tu vida para Dios, cambia completamente las circunstancias y llevas tu vida a un rumbo diferente, a un rumbo en el cuidado de Dios, en la roca que es Cristo Jesús, que es inconmovible. Y si tú tienes la confianza para guardar tu corazón, esto va a determinar el rumbo de tu vida. Guarda tu corazón. Vamos a ver también otra parte de cómo podemos hacer eso, cómo podemos guardar nuestro corazón. Si ya vimos que hay que guardar nuestro corazón, que Dios ve el corazón, ¿cómo podemos hacerlo?
Y ahí nos vamos a la segunda parte de este estudio, que es en Salmo 119:9, y agarré esta porción de la Escritura porque el mismo David da este consejo y lo da muy probablemente pensando en lo que le había pasado en esta historia. ¿Por qué? Porque el versículo 9 del capítulo 119 de los Salmos dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Y da la respuesta: obedeciendo tu palabra. Ahí está la clave. Así mantenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Así mantenemos un corazón apartado. Así mantenemos un corazón al que Dios le agrada, obedeciendo la palabra de Dios, yendo por ese camino donde te guía, donde te lleva a un rumbo fijo, la palabra de Dios. Entonces David nos hablaba de este versículo como un consejo, como diciéndonos que podemos mantenernos con un corazón que le agrada a Dios, obedeciendo a su palabra. Y nos daba ese consejo de una manera tan especial en el Salmo 119, que eso llega a nuestra vida cuando tú lo lees y conoces la historia que vivió David. Puedes trasladarte a ese tiempo de su juventud, donde esa decisión que él tomó de obedecer la palabra de Dios lo llevó no solamente a ser una persona diferente, lo llevó a una gran bendición, que fue escogido como rey, que ganó grandes batallas, que peleó grandes batallas, pero de la mano de Dios, obedeciendo su palabra. Eso es lo que hace la diferencia, un corazón conforme al corazón de Dios. En este último punto, y ya como conclusión de este estudio, de esta parte, me gustaría llevarte a la misma historia en 1 Samuel 16, en el versículo 12, si ya estás por ahí. Dice la palabra de Dios, el 12 y el 13 dice: entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Al David estar de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Esto es algo que a mí me impresiona, porque podemos ver y podemos decir, bueno, entonces quiere decir que si yo no hago ejercicio, no me fortalezco, no llevo una vida saludable con alimentos, de todas maneras soy una persona conforme al corazón de Dios. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no te cuides físicamente, que no te fortalezcas, que no lleves buenos hábitos, todo lo contrario. Lo que yo te quiero decir es que Dios no se fija en el físico, Dios se fija en cómo has trabajado esa área de tu corazón, cómo te has apartado, cómo has sido dirigido de la mano de Dios, con la ayuda de Dios, a través de su palabra, que eso es lo que cambia completamente las cosas. Eso es lo que te lleva a vivir una vida en santidad, una vida en el camino de Dios, apartado de lo demás, prefiriendo ese camino que Dios tiene para ti. Y eso te lleva a ese punto donde con las cualidades que tú tienes, como el ejemplo que yo te daba, las cualidades que tenía esa persona pequeñita, de ser tan responsable, tan puntual, tan trabajador, con tantas ganas, también tú tienes cualidades. Tú como persona tienes cualidades que Dios te ha regalado, que tú las puedes usar para glorificar el nombre de Dios, que tú las puedes usar para ser una persona conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que te cambia, eso es lo que da un propósito a tu vida. Cuando tú apartas tu vida, decides apartar ese corazón, obedecer la palabra de Dios, estás caminando en el mejor rumbo, ese rumbo que leíamos en el Proverbios 4:23, esa conducta que determina el rumbo de tu vida. Y cuando tienes ya determinando el rumbo de tu vida, hay una gran bendición, como aquí, que es escogido y que es ungido. Vemos ese ejemplo. Si tú aún no conoces el propósito de Dios para tu vida, yo te invito, abre la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, ten una comunicación con Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde. Aparta un tiempo ahí entre tu trabajo, a la hora de la comida, donde a veces te dan una hora y tú comes en 10, 15 minutos. Puedes tener un tiempo donde aprendas más de Dios, donde seas dirigido por Dios, donde tú no te contamines con otro tipo de pláticas, con cosas que no van a edificar tu vida, sino te enfoques en lo que Dios quiere para tu vida, estando ahí en ese camino con Dios, estando ahí en ese camino estrecho, donde no pierdes el tiempo, quizás en la noche yéndote a lugares donde no debes de ir, o
o simplemente lugares donde te pueden desviar tu mirada al pecado en otra dirección. Cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú cuidas tu corazón, cuando tú cuidas tu vida de no contaminarte, de no hacer cosas que no le agradan a Dios, de al contrario, obedecer la palabra de Dios y ir por ese camino de bendición, ese camino que trae satisfacción, ese camino que trae paz, que trae alegría, que quita todo temor en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier situación. Ese es el mejor camino que puedes llevar y el camino que te lleva a usar todo lo que tú tienes, como todo lo que tenía David, todas sus cualidades que son dichas en este versículo. Todo eso lo usó Dios para ungirlo como rey. Así es como Dios te va a llamar a tu propósito. Cuando tú le das tu corazón, le das tu vida, Él te da un propósito a tu vida, la cual toma un sentido grande. Y si tú ya conoces ese propósito, yo te invito a que no pierdas más el tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde en realidad necesitamos, como hijos de Dios, necesitamos apartarnos, tener ese tiempo con Él, llenarnos de su palabra, que Él nos dirija, que Él nos llame. ¿Para qué? Para cuando ya, aún habiéndonos dado su propósito, como lo hizo con David, que le dijo, tú vas a ser rey, aún así Él siguió cuidando su corazón, siguió obedeciendo a Dios, siguió por ese camino aprendiendo más, así como tú y como yo, como hijos de Dios que ya tenemos un propósito. Debemos cada día abrazarnos de Él, abrazarnos de sus promesas a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que en el día difícil o en el día que tengamos que enfrentar una batalla, así como David fue ungido y Dios le dio esa unción poderosa, así Dios te ha ungido a ti con una unción poderosa. Sigue por ese camino. ¿Para qué? Para cuando venga ese gigante, tú lo puedas derribar en el nombre del Señor. Para cuando venga ese problema en el día malo, tú lo puedas derribar en el nombre del Señor. Así que yo te invito a que en esta tarde nos pongamos como una meta, como un compromiso en nuestro corazón, en nuestra vida, no perder más el tiempo, acercarnos a Dios, porque es tiempo de acercarnos a Dios. Él nos está hablando en estos tiempos, Él nos está atrayendo con sus lazos de amor. Si tú estás escuchando este estudio, si tú estás escuchando esta palabra, no es casualidad. Dios te ama, Dios quiere que estés cerca de Él, porque cuando estás cerca de Él, Él te quita todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, y Él promete estar todos los días contigo hasta el fin del mundo. Ese es el Dios en que creemos, ese es el Dios que cuando tú quitas todo lo que estorba, toda distracción, toda ocupación, todo lo que te desvía de su caminar. Tú ya sabes que puede ser una serie de televisión, cualquier cosa en la que puedas perder todo el tiempo, algún gusto, alguna distracción, y no vayámonos más lejos hasta alguna tentación en la cual estás enredado. Líbrate de eso. Dios no mira otra cosa más que mira tu corazón. Limpia tu corazón. Yo te invito en esta tarde que hagas una oración conmigo, que hagas una oración para determinarnos en estos tiempos a cada día buscar a Dios, que Él nos ayude, que Él nos lleve de la mano en este camino de santidad. Tener un corazón para Él es la invitación que te hago yo el día de hoy. Así como lo hizo David, tú también puedes hacerlo, porque Él no fue perfecto. Así como nosotros no somos perfectos, Él no lo fue, pero fue un hombre usado grandemente por Dios por apartar ese tiempo para Dios, por tener ese corazón dispuesto para Dios. ¿Qué te parece si oramos? Y te invito a cada martes a acompañarnos en estos estudios acerca del tema de santidad. Es muy importante que atendamos al llamado de Dios, a la voz de Dios, porque Él nos está hablando sin duda en estos tiempos de una manera tan maravillosa, tan especial. Mi deseo es que tú y tu casa tengan bendición de una manera tan especial, que tengan una cobertura de Dios y que tengan esos pies bien fuertes en la roca que es Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, porque nos enseñas. Te damos gracias por tu palabra bendita, la cual, Señor, nos da ánimo, nos da fe, nos da fortaleza, nos da confianza. Quita todo temor, quita toda angustia, quita todo lo que nos desvía de tener una vida en abundancia. Señor, te pido por cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Señor, que tú le des la fuerza, que tú le des el ánimo, que tú le des la motivación, que pongas el querer como el hacer en tu buena voluntad, para que cada día, Señor, puedan levantarse en la mañana, acordarse de ti en todo momento, de tu palabra, de lo que tú les hablas, para que estén bien cimentados en la roca que eres tú, Cristo Jesús. A media tarde, en la noche, háblale, Señor, incomódalos para buscarte, para buscar un tiempo contigo, porque en ese tiempo contigo tú fortaleces, tú bendices, tú unges, tú preparas para toda batalla. Gracias porque eres bueno,
Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga tu vida. Me despido.